Start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Roll program. Performance reducing the stress on the shuttles and brings to the sound area. Everything looking good on the Earth. 57 seconds into the flight. Solid rocket booster separation confirmed. Guidance now converging. Discovery's onboard computers commanding the main engine. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de Ecos del Mundo Estrellado. Recuerdo cuando en la década de los 70 las naves vikingos se convirtieron en las primeras naves espaciales en aterrizar en el planeta Marte. Claro, no había internet en aquella época, no había canales de televisión, me acuerdo que había que escucharlo por onda corta. Ahora, la próxima semana, una nueva nave espacial, en este caso construidos por los europeos y por los rusos, va a aterrizar en Marte. En realidad son dos naves, una va a quedar en órbita y la otra va a descender. Esta que va a descender va a durar solo 2 días, es una nave de testeo que se llama Schiaparelli. La primera etapa, la primera parte de una misión que se llama ExoMars 2020, y justamente en 2020 es cuando se va a lanzar la segunda etapa, que ya pretende aterrizar un rover que va a estar especialmente aplicado a la búsqueda de actividad biológica en Marte. El orbitador también va a buscar un gas generalmente asociado a las bacterias, que es el metano. Así que hemos preparado el siguiente informe sobre el tema. Y una nueva nave espacial llega al planeta Marte. En este caso, una nave construida por los rusos y también por la Agencia Espacial Europea. El día 16 se va a producir la separación del módulo TGO, que significa Trace Gas Orbiter, y la nave Schiaparelli, que es la que va a descender 3 días después. O sea, el día 19 de octubre va a intentar el descenso el lander Schiaparelli. Schiaparelli, un observador italiano que fue, digamos, de las primeras personas que creyó ver en el planeta Marte canales que tal vez habían sido construidas por alguna civilización marciana, igual que Percival Lowell de Estados Unidos. Pero bueno, luego se demostró, por supuesto, que eran especies de ilusiones ópticas debido a problemas atmosféricos y también, digamos, problemas de la precariedad de los instrumentos y los telescopios que usaban. Bueno, el lander Schiaparelli va a abrir su paracaídas y tiene también 9, digamos, cohetes de hidracina que van a ayudarlo a descender suavemente en la superficie de Marte. Esperemos que haya buen tiempo y clima, porque había algunas tempestades cerca de la planicie Planum Meridiani, así se llama, muy cerca de donde está otro rover, que es el Opportunity. Recordemos, el Opportunity y el Spirit son dos pequeños rovers que han tomado centenares, si no miles de fotografías y han hecho muchos análisis. El Spirit ya no funciona más, el Opportunity todavía sí, pero en una forma limitada. Esta región es una región rica en hematita. La hematita es un mineral rico en hierro, y, digamos, muchas veces asociado a géiseres aquí en nuestro planeta. La sonda entonces va a descender en una primera etapa a unos 21.000 kilómetros por hora y le va a llevar su descenso 6 minutos, ¿no? Muy parecido a lo que le llevó al Curiosity. Un video que yo siempre he pasado y he compartido con ustedes son los 7 minutos del terror. Así que prácticamente, digamos, en la teoría, 1 minuto menos le va a llevar a la Schiaparelli descender gradualmente, usando la atmósfera de Marte para frenarse. Una técnica que se llama aerobraking, que viene a ser justamente un frenado que lo produce la atmósfera. Esta planicie, digamos, no solamente es llana, como lo indica su nombre, sino que también es más baja en Marte. Esto quiere decir que va a encontrar capas de gases, o sea, una atmósfera más espesa, más densa, digamos, cerca del suelo, lo que le va a permitir
al escudo térmico de la Schiaparelli, reducir la velocidad lo suficiente como para que luego los paracaídas puedan ser abiertos con, digamos, con seguridad, con tranquilidad, sin ningún tipo de inconvenientes. Y luego, digamos, los cohetes se van a encender, los cohetes de hidracina, para de esa manera poder asegurar un aterrizaje controlado en la superficie de Marte, ¿no? Y este descenso del lander es solo la mitad de la misión ExoMars 2016. Recordemos, una empresa conjunta entre los europeos y los rusos, es decir, la Agencia Espacial Europea y la Roscosmos, que es la agencia de los rusos. Y el orbitador, que es el TGO, Trace Gas Orbiter, que lo que va a hacer es analizar, digamos, los gases que tiene la atmósfera de Marte, también va a disparar sus retrocohetes para, digamos, ubicarlo al módulo, a la sonda espacial, en una órbita, digamos, razonable en torno al planeta rojo. Su trabajo va a ser, de alguna manera, inventoriar, mejor dicho, hacer un inventario de la atmósfera en busca de moléculas orgánicas y el metano en particular, ¿no? El tema del metano es un tema muy interesante porque el metano puede ser biológico. Ustedes saben que el 90% del metano que se encuentra en la Tierra es de origen biológico. También puede ser geológico, ¿no? O puede ser ambos también, ¿eh? Así que se va, digamos, a estudiar algunos sitios en los que se ha detectado hace poco, como en Syrtis Major, la presencia de metano. Lo han hecho algunas de las otras naves espaciales que están hoy orbitando Marte, y esperamos que el orbitador pueda marcarnos la zona, y también mostrarnos los cambios que hay estacionales, digamos, de metano, tanto los lugares como las concentraciones. Es decir, el orbitador lleva una serie de instrumentos más precisos y más sofisticados y más complejos que las anteriores misiones espaciales, ¿no? Digamos, muchas bacterias producen en la Tierra metano. La luz solar de alguna manera divide o rompe el metano y lo convierte en otros gases a lo largo de 300 años. Esto ha pasado en la Tierra, pero este gas es un gas que tiene una vida relativamente corta, así que si realmente encontramos metano de origen biológico en Marte, significaría que se trata de algo que ha sucedido hace poco, digamos, es decir, que no hace mucho tiempo que estas formas de vida realmente han liberado el metano. También puede haber bacterias que se hayan extinguido hace mucho, su metano quedó atrapado en minerales o en el hielo, en la corteza superior, y luego cambios de temperatura y presión, digamos, podrían haber roto el hielo y liberar este gas antiguo en la atmósfera. Esa es otra posibilidad. Otra posibilidad es que haya bacterias hoy en día que estén produciendo metano, y por supuesto también fuentes no biológicas. Cuando el hierro se combina, por ejemplo, con el oxígeno en los géiseres o en los volcanes, esto crea metano. Es como que el gas queda también atrapado en algunas formas sólidas o jaulas, y estos se preservan por mucho tiempo, ¿no? Acá en la Tierra hay un mineral que se llama olivina, y bueno, se ha descubierto en la Luna también, y en Marte. Esto puede reaccionar con el agua y puede formar otros minerales, en fin. Todo esto puede producir metano también. O sea, quiero puntualizar nuevamente y remarcar que el hecho de que se encuentre metano no quiere decir que se trate necesariamente de un origen biológico. Ya, desde luego, otras sondas han encontrado metano, pero la TGO lleva mejores instrumentos, ¿no? Bueno, el TGO, digamos, va a utilizar la atmósfera de Marte para disminuir su velocidad, y se va a colocar en una órbita de 400 kilómetros de altura, bastante cerca va a estar realmente de Marte. De todas maneras, va a pasar casi un año porque hay toda una serie de maniobras de frenado que van a llevar ese tiempo. Así que la misión va a comenzar en diciembre, pero el año 2017. Y el orbitador también va a examinar el vapor de agua, óxidos de nitrógeno y otros orgánicos con mayor precisión, que naves anteriores, para poder monitorear qué cambios hay en cada una de las estaciones, tanto en la composición de la atmósfera como en su temperatura.
Y una cosa muy interesante también, los instrumentos pueden mapear el hidrógeno que está debajo de la superficie, es el hidrógeno subterráneo. Y este es un ingrediente clave tanto para el agua como para el metano. Estamos hablando de una profundidad de unos 80 centímetros, casi 1 metro. Así que va a tener una mayor resolución comparado con estudios previos. Bueno, quién sabe, ¿no? Tal vez encontramos depósitos de hielo debajo, o podemos encontrar depósitos de metano hundidos en las profundidades de Marte, no más allá de 1 metro por supuesto, que pueden llegar a marcar o sembrar el camino para otros rovers que se envíen en el futuro y decidir qué sitios son los mejores para aterrizar, o mejor aún para cuando vaya el hombre también. Recordemos que hay otras misiones que van a ir a Marte en el futuro, tanto de Estados Unidos, y bueno, los europeos también han planificado para el año 2020 la segunda parte de la ExoMars, ¿no? Y mientras la misión del orbitador TGO va a requerir años, el lander se espera que sobreviva solamente 4 días marcianos, o sea, unos 2 días terrestres. Acá viene un tema importante. Se va a usar la capacidad, digamos, que le queda a sus baterías. Digamos, este es un lander nada más que de testeo, no es como otros que han, digamos, como el Curiosity, esto no tiene ruedas, no tiene ni pies tampoco. Simplemente se va a aterrizar muy suavemente, tiene algunos sensores para medir la velocidad de los vientos, la dirección, la humedad, la presión, también campos eléctricos en la superficie, y una cámara va a ir tomando fotos hacia abajo. Esto va a ser interesante en la medida que vaya descendiendo. Todo esto va a ser transmitido digamos por otra sonda, retransmitido digamos por la sonda espacial Mars Express de los europeos, y también por otro relay que tiene los Estados Unidos, ¿no? Reitero, es un vehículo de testeo. Su objetivo predominante es testear las tecnologías, digamos, para descender en Marte, incluyendo los materiales que usa, a ver cómo esos materiales se comportan, cómo protegen a la nave en el calor que se produce en la fricción con la atmósfera cuando ingresa, probar también sus sistemas de paracaídas. Tiene un radar Doppler que va a ir midiendo la altitud. Así que pensemos también que hay muchas tormentas en Marte, y justamente son tormentas otoñales que se producen ahora en el hemisferio norte, así que hay alguna preocupación. La noticia buena es que parece ser que estas tormentas se han suavizado en las últimas semanas y Marte se ha calmado, ¿no? Así que esperemos que el descenso sea bueno. Hasta ahora los europeos y los rusos han tenido mucha mala suerte con sus misiones a Marte. Bueno, los rusos directamente nunca lograron embocarla, vamos a decir así, mientras que los europeos nunca lograron descender un módulo en Marte. Bueno, los eventos van a poder ser seguidos a través de Internet, Facebook, Twitter, y vamos a tener las primeras fotos del descenso el día posterior. Estamos hablando de unos 20 minutos de retraso entre las emisiones de Marte-Tierra, Tierra-Marte, por la distancia en la que está, pero además hasta que se procesen las imágenes, recién se van a conocer al otro día. Y bueno, todo lo que se aprenda de esta misión, en definitiva, va a servir para planificar y ejecutar la próxima, que es la ExoMars del año 2020. En el 2020 es cuando se va a producir el lanzamiento, no falta mucho, y la idea es, ahí sí, en el 2020, enviar un rover a la superficie para que busque y testee señales de actividad biológica, de vida, tanto presente como pasada. Va a tener, como otros rovers, la posibilidad de recolectar muestras y hacer perforaciones a distintas profundidades y analizar también biomoléculas. Así que la posibilidad de perforar consideramos que es importante porque en la superficie está descartada la posibilidad de vida debido a que la fina atmósfera de Marte deja pasar toda la radiación ultravioleta y por supuesto la radiación ultravioleta esteriliza completamente la superficie. Así que bueno, esperemos más noticias entonces en los próximos días y esperamos que todo vaya bien con la misión ExoMars. Y por supuesto ustedes podrán seguir el streaming de la transmisión en internet de la Agencia Espacial Europea. Reitero, como lo dije en el informe, el día 20, es decir, el día posterior al aterrizaje, es cuando se van a conocer las primeras fotos. Vamos ahora a otro tema que tiene que ver con el turismo espacial y con la hotelería espacial, que son los habitáculos y módulos que planifica para el futuro
la empresa Bigelow y también la empresa Axiom, quienes en un congreso reciente han dicho que es muy probable que ya para el 2020 puedan acoplar a la estación espacial un módulo que lleve turistas, que lleve huéspedes, también científicos e investigadores. Yo creo que se abre una nueva etapa a la luz de todo lo que está ocurriendo en la industria aeroespacial. Ha habido declaraciones también de Obama en estos últimos días sobre que la NASA va a llegar a Marte en el año 2030. Hay un gran empuje, hay un gran entusiasmo y realmente somos muy optimistas. Y si su sueño es una vacación en órbita terrestre, tal vez en los próximos años tenga suerte. Dos empresas espaciales, dos compañías, dicen que para el año 2020 habrá, digamos, construcciones en el espacio comerciales. Una de ellas es la compañía Bigelow y la otra es Axiom Space. Ambas anunciaron estas intenciones esta semana, ya que hubo un simposio internacional para vuelos comerciales y personales. Bigelow, de la cual hemos hablado en otras oportunidades, ya está produciendo hábitat así como inflables, ¿no? Y módulos que se pueden expandir una vez que llegan a su destino. Esto ha sido ya testeado hace poco en la Estación Espacial Internacional. Todo esto es parte de un programa de la NASA por ir sumando, digamos, apoyos y soporte de, yo diría, un sector creciente, en el cual se van sumando cada vez más empresas, compañías, que quieren arriesgarse comercialmente a enviar gente, a enviar turistas, por ejemplo, o enviar investigadores a órbita baja terrestre. Esto le va a permitir a la NASA también gastar menos dinero, girar un poquito, mover un poquito su atención a la exploración de Marte, mientras que deja en manos de las compañías un poco, digamos, la explotación, por decirlo de alguna manera, de órbita baja terrestre. Esperemos que si el sector privado realmente funciona bien, dicen los funcionarios de la NASA, esto ahorre mucho dinero a nuestra organización. Y esto también lo dijo el fundador de la empresa Bigelow, que es su ejecutivo principal, justamente Robert Bigelow, en el simposio del miércoles. La compañía planea enviar un módulo, el número B330, para crear, es una especie de módulo inflable que lo piensan enviar a la Estación Espacial Internacional, donde podrían vivir 4 personas, digamos, de turistas o, digamos, huéspedes y 3 empleados de la empresa Bigelow. O sea, estamos hablando de 7 personas. Y esto se piensa, de alguna manera, anclar con la Estación Espacial Internacional. Las compañías privadas han podido conectar estos módulos con la estación espacial, como lo hizo la Bigelow. La empresa Space Axiom también piensa enviar un módulo de 7 personas para el año 2020 y dejarla conectada hasta que, bueno, la vida de la estación espacial termine, cosa que por ahora no se sabe, ya que se ha ido de alguna manera reprogramando la fecha, digamos, de cierre de la estación espacial. Recordemos que Dennis Tito se convirtió en el primer turista espacial en el 2001, era un millonario, un magnate, pagó, recuerdo, $20 millones en aquel momento. Luego de él, otros individuos han visitado también la estación espacial, pero esas visitas pararon en el año 2011. Así que ahora la agencia, la NASA, cree que se puede desarrollar el turismo espacial a través de estos módulos que pueden ser viables. Y otros clientes, por decirlo así, podrían ser científicos, podrían ser investigadores e incluso, y acá viene algo interesante, también la Argentina, gobiernos de otros países que no tienen programas espaciales. O sea, la Argentina tiene su programa espacial, tiene sus satélites como el ARSAT-1, el 2 y otros, está desarrollando también sus cohetes, pero todavía, digamos, no ha participado de viajes tripulados, no hay ningún argentino que haya ido al espacio. Y aquí está poniendo en foco casualmente la otra empresa, Axiom, y lo hizo realmente en su conferencia, dijo que hay muchos gobiernos interesados para meterse en la arena espacial, gobiernos que no tienen de pronto dinero para hacerlo solos y que les gustaría, digamos, enviar a sus propios clientes al espacio, ¿no? Así que, bueno, estos acuerdos entre la NASA y estas compañías privadas es otro ejemplo
de esta relación, digamos, naciente, pero muy provechosa y muy activa entre el sector público y en el sector privado en la industria aeroespacial. Hace pocos días Elon Musk, el CEO de SpaceX, estuvo en todos los titulares cuando anunció un viaje tripulado a Marte, o al menos esa es su intención, para el año 2024. Y bueno, además se está tratando de abaratar todo lo que tiene que ver con la industria aeroespacial, enviar a los cohetes. Por un lado, SpaceX y Blue Origin, las dos empresas, han estado ocupadas en tratar de recuperar la primera etapa del cohete. Esto puede llegar a reducir en un factor de 1 a 100 el costo de los vuelos espaciales. Hay otro grupo de empresas, hay una empresa en particular que se llama Space System Loral, que es un fabricante de satélites, además es un pionero en sistemas espaciales y robótica, que también está en el tema de reciclar cohetes, pero con una diferencia. Mientras SpaceX trata de reusar la primera etapa, digamos, la gente de esta empresa trataría de hacerlo con la última etapa, o sea, la segunda etapa, para tratar de convertirla en una especie de hábitat, ¿no? La idea es comenzar con un cohete, y una vez que este cohete llegue al espacio, porque la mayoría de estas etapas quedan dando vuelta en el espacio, luego, mediante la Estación Espacial Internacional, se lo pueda de alguna manera rehabilitar o transformar en un hábitat. Y también está la idea de ir reparando satélites en órbita, porque los satélites tienen una vida limitada, y hay satélites que de pronto dejan de operar porque se quedan sin combustible y quedan abandonados en órbita, y esto se transforma en chatarra espacial. Bueno, la idea es en vez de reemplazar satélites, poderlos reparar, ¿no? Y entonces, incluso la NASA tiene una misión que se llama justamente misión de reparación de satélite, prevista para el año 2020, que va a utilizar tecnología que ya ha sido testeada en la estación espacial para recargar con combustible al satélite Landsat 7, que es un satélite que ya ha envejecido y que sirve para el estudio de los recursos naturales en la Tierra. También la idea es una misión en el año 2018 para ajustar la órbita de un satélite que se llama Orbital ATK, es decir, los satélites también sufren de este problema, en la cual sus órbitas se modifican y de pronto ya no resultan convenientes para sus operadores o para sus dueños, así que tanto recarga de combustible como desplazamientos orbitales están en la estrategia y en los objetivos de estas empresas privadas para poder disminuir la chatarra espacial y recuperar muchos satélites que han quedado allí envejecidos orbitando nuestro planeta. Bien, vamos a otro tema ahora. Una pregunta que me hacen con mucha frecuencia en el Planetario Digital, y ahora me la hicieron en la Escuela Juan 23. Un saludo a todos los chicos que estuvieron allí, muy buenas las preguntas en esa escuela. La pregunta fue, ¿cuántas galaxias hay en el universo? Bueno, uno siempre hablaba de, digamos, 100 billones de galaxias, muchas. Siempre le digo a los chicos que hay de pronto más galaxias que todos los granitos de arena que se pueden encontrar en las playas de la Tierra. Pero ahora esta cifra parece haber subido en una forma astronómica. Estamos hablando ya de 2 trillones de galaxias. Esto, digamos, este nuevo número se arribó a esta conclusión luego de nuevas observaciones efectuadas por el telescopio espacial Edwin Hubble. Y los astrónomos, utilizando el telescopio espacial Hubble, dicen ahora que en el universo habría 2 trillones de galaxias, 10 veces más de lo que se pensaba previamente. Y estos descubrimientos van a ser publicados en una revista muy prestigiosa, que es el Astrophysical Journal. Es un artículo que nos habla de la evolución de la estructura del universo e incluso de la famosa materia oscura. Ahora sabemos, dicen los científicos, que aparentemente hay al menos 10 veces más galaxias en el universo de lo que habíamos pensado en los últimos 20 años. La verdad que no teníamos idea de esto. El universo obviamente tiene una estructura. Ustedes saben que los planetas giran en torno a las estrellas giran en torno a sus galaxias, las galaxias forman cúmulos que a su vez parecen estar unidos debido a la gravedad y a la materia oscura que hay en el universo. Así que la unidad básica, digamos, en el universo o en esta red cósmica es la galaxia.
Entender cómo se forman estas galaxias y cuántas hay nos ayuda a entender un poquito la estructura y la naturaleza del universo. Así que los científicos siempre necesitan comprender cuál es la población galáctica, por qué son tan grandes y por qué son brillantes, por qué algunas en cambio son más pequeñas y más débiles, por qué tienen esa forma, algunas son espirales, otras son elípticas, por qué esta población ha ido cambiando con el paso del tiempo, es decir, por qué a veces ha habido mayor concentración de galaxias o menor cantidad. Bueno, todo esto es lo que se estudia. Y fíjense que los astrónomos cuando estudian el universo es como también observar y meterse en una especie de máquina del tiempo. Piensen que cuando uno mira al Sol, que está a 150 millones de kilómetros, uno lo mira 8 minutos más viejo porque es lo que demora la luz en llegar del Sol a nosotros. Pero cuando estamos mirando galaxias que se encuentran a miles de millones de años luz de distancia, no las estamos viendo como son hoy, sino como lo eran miles de millones de años atrás. Hace solo 2 décadas, el telescopio espacial tomó una de las fotografías más profundas que se haya tomado del cosmos, digamos, temprano, ¿no? Del cosmos apenas nació, revelando un universo de unos 13.800 millones de años de edad, un universo en su infancia, y bueno, haciendo todas estas extrapolaciones es como lograron llegar a una cantidad de 100 billones de galaxias, pero parece que se quedaron cortos. ¿Y por qué? Porque las imágenes del telescopio espacial, por más que hayan sido maravillosas, extraordinarias, realmente tuvieron una gran repercusión, son limitadas, porque estas fotos fueron tomadas en la luz visible, y la luz visible es absorbida en el espacio. En cambio, cuando uno utiliza longitudes de onda más largas, como son las infrarrojas, se puede ver mucho más allá, mucho más en las profundidades. Y eso es lo que han hecho ahora con el mismo telescopio espacial, utilizar otra cámara que observa en el infrarrojo, y donde han podido ver el universo en una época mucho más temprana. Y así se han encontrado con que en esa época más temprana el universo estaba dominada por un número mayor y de galaxias más pequeñas y más pequeñas. No es que tuviera más masa que ahora, sino que en vez de haber, digamos, menos galaxias grandes, había más galaxias pero más pequeñas. Bueno, como sea, esta población nos muestra que había un mayor número de galaxias cuando el universo comenzó, y que entonces el universo fue de menor a mayor. Comenzó con pequeñas galaxias que fueron creciendo y se fueron, digamos, convirtiendo en menor cantidad de grandes galaxias con el tiempo. Así que, bueno, los astrónomos también esperan al próximo telescopio espacial, que va a ser el James Webb en el año 2018, donde va a poder observar aún más lejos e introducirse más, tanto en el tiempo como en el espacio, y quién sabe, tal vez haya todavía más galaxias de las que pensamos. Y todos estos estudios y observaciones nos sirven para entender mejor qué es la materia oscura, que los astrónomos dicen que forma parte del 90, tal vez el 93% del universo conocido. O sea, fíjense que todo lo que vemos en el universo, que es muchísimo, es un pequeño porcentaje. ¿Y qué es la materia oscura después de todo? Nadie lo sabe. Se habla de materia exótica, pero bueno, ¿qué es la materia exótica? Así que todo está vinculado también al origen, a la evolución del universo, a esta rama de la astronomía apasionante que es la cosmología. Antes de despedirnos, quiero decirles que también ha habido nuevos cálculos que se han presentado sobre el planeta Próxima B, este planeta que gira en torno, digamos, a la estrella más cercana a nosotros, que es Próxima Centauri, que indicaría que podría estar rodeado completamente por un océano de agua. Y también hay ya algunos planes para poder construir un telescopio espacial con una especie de coronógrafo para eclipsar a la estrella y poder ver por primera vez este elusivo planeta, el más cercano a nuestro sistema solar, y que además podría llegar a tener vida si comprobamos que tiene agua líquida. Estamos cerrando el programa. Les recuerdo que pueden visitar el Observatorio Astronómico todos los sábados a partir de las 20 horas, y también pueden contratar los servicios del Planetario Digital Carl Sagan, un teatro prácticamente multimedia de video envolvente que visita las escuelas de toda la provincia. Han visto todos los datos en pantalla para poder ubicarnos. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.